Bueno, Víctor, bienvenido. Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, decía que, bueno, culmina el primer trimestre, el nivel de expectativa se mantiene, no hay anuncios claros y definidos, apenas un atisbo en materia cambiaria. Ha pasado casi un mes, ¿verdad?, de esos anuncios y todavía no se termina de desglosar, de desmenuzar cómo va a trabajarse el sistema 10, el sistema complementario, bueno, y el paralelo, ni qué decir, ¿no?, en la situación en que se encuentra. Bueno, yo creo que perdimos el primer trimestre y que vamos en ruta a perder el segundo. Porque mientras el gobierno no caiga en cuenta de que lo que está haciendo es esencialmente malo, que su punto de vista sobre la economía es inadecuado, que la forma como administra sus relaciones con las empresas es mala, y mientras el gobierno crea que el gobernar es hacer propaganda y hacer una cadena nacional, pues seguiremos en esta inercia hacia una crisis que ya tiene al 80% de la población en condición de pobreza. El empobrecimiento es atroz, la gente está tomando decisiones dramáticas sobre su propia cotidianidad y lo peor es que las expectativas dan como para entender que esto no se resuelve ni rápidamente, no hay milagros posibles y que este gobierno que tendría la responsabilidad de atajar la crisis está muy distraído como para que sea él el que resuelva esta circunstancia que ellos mismos crearon. Hoy hay un reportaje que publica una investigación, por cierto, al margen, pero no es desvinculado de lo que tú señalas, como es la alimentación del venezolano. Un reportaje que aparece de una investigación de la Universidad Central de Venezuela que es realmente dramático. Dramático sobre lo que es el consumo de los nutrientes fundamentales del venezolano. Dramático por cómo ha caído el consumo. Dramático porque no hay acceso a tales o cuales alimentos. Dramático porque la gente está comiendo a veces una o dos veces al día. Oye, y lo demás es el discurso y la retórica. Se está comiendo mal, se está comiendo menos, pero además, más allá de la alimentación, que ya esencialmente es vital, pues está esta tragedia cotidiana con las medicinas. Los enfermos crónicos, Bueno, ayer aquellos hubo otra que... manifestación en ese Exacto, sentido. a quienes les manifiesto mi absoluta solidaridad, porque ellos están jugándose la vida, y una vida que tal vez no puede esperar 60 días a que el gobierno resuelva. Hemos dicho varias veces que el gobierno siempre le ha faltado sentido de urgencia. Creo que el gobierno está entrampado en una ideología que no da para ninguna otra cosa que para este inmenso fracaso. Creo que esa insensibilidad ideológica del gobierno va a poner en peligro real, las vidas y el bienestar de buena parte de los venezolanos. Y creo que lo que se está exigiendo es tan sencillo como un viraje bastante importante de lo que se hace hasta ahora. Mira, los problemas de la economía seguirán agravándose mientras el gobierno aplique controlismo. Los problemas de este Estado seguirán agravándose mientras el Estado, en lugar de limitarse, siga creciendo. ¿Para qué nos ha servido un gobierno con 7 vicepresidentes, 30 ministerios y ciento y tantos viceministerios si los resultados son tan malos? ¿De qué nos sirve el estatismo, las empresas públicas, si todas ellas están arruinadas, si todas ellas consumen presupuesto y no generan utilidades, si ninguna de ellas está articulada a la cadena industrial que le pertenece? ¿De qué nos sirve? Y yo creo que la reflexión tiene que ser que este Estado no es financiable, que este Estado no es viable, que debemos reducirlo, que debemos exigir concentración en cosas cruciales como el derecho a la vida, la generación y fortalecimiento de la infraestructura de servicios, y que todo lo demás tiene que dejarse al libre mercado, al sector privado, a la competencia y a la capacidad productiva de los venezolanos. Ahora, la jerarquización que al parecer dan los factores del poder se inclina hacia el tema político, hacia el asunto político. El tema económico sí existe, pero ellos creen que la prioridad es lo político y resulta ser que el país está centrado más bien en el problema de lo cotidiano. El problema de lo cotidiano gira y se centra alrededor de lo económico. Lo que pasa es que en un Estado autoritario, lo económico se decanta en las soluciones políticas. Aquí la solución es, o sea, lo económico se soluciona cuando el gobierno, por ejemplo, deje de centrar su lógica dentro de un decreto de emergencia y deje de jugar a las reglas y a las fuerzas del mercado. O sea, aquí todo se ha concentrado lamentablemente en el inmenso poder que este Estado autoritario ha acumulado y que está malversando sistemáticamente. Ahora, si tú, por ejemplo, Víctor, no cancelas esa deuda a los proveedores internacionales, que está bien, el Estado dice que no es suya, pero el Estado se comprometió y firmó convenios con el sector privado para asumirla
o asumir su pago en dólares y el privado le pagaba aquí en bolívares a la tasa oficial que estableciera en ese sentido. Pero si no cumples ese compromiso, tú no ganas nada con presentar una cadena nacional o un reportaje diciendo que trajiste atún en el barco Gran Roque. Porque eso te va a solucionar nada más que episódica y coyunturalmente el asunto. 1.500 toneladas de atún ni siquiera son horas de un día de consumo del venezolano, que consume unas 30.000 toneladas de alimentos por día, 1 millón de toneladas de alimentos mensuales y 12 millones de toneladas de alimentos al año. Entonces, todo eso es propaganda. Aquí hay que arrancar al sector productivo y para que arranque tiene que haber garantía de los derechos de propiedad, garantía de libre mercado, respeto al hecho social empresa y eliminar los controles de cambio, de costos, de precios, que no han servido para nada, porque no han atajado la inflación, no han garantizado el abastecimiento, no garantizan eso que ellos llaman la soberanía alimentaria, no han garantizado tampoco la estabilidad de la novela. Un inmenso fracaso, porque han producido exactamente lo contrario que ellos se han propuesto. Ahora, por ejemplo, ese karma, ese fardo tan pesado como es la inflación, no se enfrenta. ¿Por qué crees tú que no se enfrenta el problema de la inflación, que es lo más grave que está castigando al pueblo venezolano? Porque la inflación es el resultado aquí y casi en cualquier lugar del mundo de la más absoluta indisciplina fiscal. Este gobierno no se rige por un presupuesto. Este gobierno cree que el dinero no tiene límites. Este gobierno imprime billete que no tiene que ver ni con la capacidad productiva ni con las reservas internacionales. Y mientras haya indisciplina fiscal, mientras el gobierno crea que gobernar es lo que se le ocurra cada vez que hace una cadena, mientras el gobierno se comprometa muchísimo más allá de las capacidades del Estado venezolano, mientras el populismo sea el que rige las relaciones con el ciudadano venezolano, mientras crea que regalar providencialmente al venezolano aquello que no puede regalar porque no se puede pagar. Mientras eso ocurra, nosotros estaremos condenados a la inflación. Por lo tanto, para parar la inflación necesitamos disciplina, sobriedad pública y muchísimo divorcio con esta demagogia y este populismo que parece ser el signo de nuestros tiempos. Ahora, tantos anuncios, tantas reuniones, tantos consejos de que han servido, porque al final de cuentas está la inflación, no se pagan los proveedores, se inutiliza cada día más el aparato productivo nacional y ¿dónde vamos a desembocar en definitiva? Mira, mientras el gobierno no cumpla sus propias reglas del juego, porque el default comercial fue el incumplimiento de parte del gobierno de su propio régimen de control cambiario, mientras eso ocurra, pues seguirá planteada una inmensa desconfianza. Yo lo que creo es que hay que construir nuevas reglas del juego, formular nuevos consensos, respetarlos y, por supuesto, arroparnos hasta donde nos llegue la cobija. Pero eso tiene un límite, Víctor, porque o sea, va a llegar un momento en que no vas a encontrar, por más que seas el que tiene el monopolio, el Estado en este caso de las divisas, no vas a encontrar alimentos, va a haber una escasez mucho mayor, un desabastecimiento más agudo, entonces va a llegar un momento que la gente se va a desesperar, ¿no? Eso no se tiene por qué enunciar en términos de futuro, ya estamos en ese límite. Lo que ocurre en la calle es escasez, es angustia, es esa pesadez que todos tenemos encima y es precisamente porque estamos en el límite y cerca de un colapso que por supuesto nadie quiere. Sí, una situación realmente lamentable. Bueno, Víctor, te agradezco mucho pues que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Gracias. Como siempre, hacemos una pausa y al regreso el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.